Buenos días para todos. Hoy realizaremos la segunda parte del teórico de dolor. Hablaremos sobre las generalidades de los opioides, específicamente sobre los opioides débiles del segundo escalón. Analizaremos aspectos generales de los opioides del tercer escalón, opioides mayores. Hablaremos específicamente sobre el pasaje del escalón 2 al escalón 3. Charlaremos sobre los fármacos coadyuvantes y finalmente realizaremos un esquema sobre el manejo práctico en el dolor en pacientes con cáncer avanzado, específicamente en el manejo práctico de opioides. Retomando con el teórico anterior, y que finalizamos con esta diapositiva, que es un cuadro de Monet que se llama Impresión, Sol Naciente, y bueno, forma metafórica lo traje para plantear que el dolor es uno de los aspectos más importantes que debemos tratar y saber manejar todos los médicos. No es de resorte de las unidades especializadas de dolor ni de las unidades de cuidados paliativos, sino que todos los médicos deben saber manejar estos principios básicos que hablamos y que analizaremos en profundidad en este teórico. Entonces, se plantea que todos los médicos deben poder saber prescribir morfina en el escalón 3 y no esperar a tener una consulta especializada con una unidad de dolor. Para lo cual vamos a hablar de aspectos básicos y que es un principio o un amanecer, un inicio del conocimiento en dolor. Debemos profundizar y manejar este tema de forma estricta. Bien, a modo de retomar también, hablamos de que la escalera analgésica, nos vamos a basar en la escalera analgésica para empezar este teórico sobre el escalón 2 y el escalón 3. Recordad que la escalera analgésica es uno de los 5 principios básicos propuestos por la OMS en el año 86. Se trata de una estrategia racional de incremento en la potencia de los analgésicos en función de la severidad del dolor y de la respuesta de tratamiento a las fases previas. Recordar que tiene 3 peldaños. En el primero planteamos que es el escalón 1 con AINES y paracetamol. En el escalón 2 los opioides menores, opioides débiles como el tramadol y la codeína. Y en el escalón 3 la morfina, la metadona y el fentanil. Recordando que el profesor Gómez Sancho en atención paliativa nos habla de el soporte comunicacional, la atención a la familia y el soporte emocional como una barandilla o pasamanos donde nos debemos apoyar para estrategias no farmacológicas. En esta ocasión entonces realizaremos el análisis del escalón 2 y del escalón 3. Bien, los opioides son fármacos que actúan sobre receptores opioides que están distribuidos tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico. Están distribuidos también a nivel del gastrointestinal, a nivel del sistema inmune y de las células cromafines. Actúan a través de receptores opioides, que existen diversos receptores, el receptor mu, kappa, delta, y producen analgesia de elevada intensidad y también producen efectos subjetivos como el bienestar y la euforia, lo que tiende a favorecer la dependencia de estos fármacos. Se habla de opiáceos y de opioides. ¿Cuál es la diferencia de estos dos términos? En sentido estricto, opiáceo se refiere específicamente a los productos derivados y obtenidos del jugo de la dormidera del opio. Por ejemplo, dentro del grupo está incluida la loperamida, que es un antidiarreico. En cambio, hablamos de opioides cuando el término opioide abarca el conjunto de cualquier sustancia, ya sea endógena o exógena, que tiene afinidad por receptores opioides y por tanto tiene el potencial farmacológico que puede ser desplazado por el antagonista de este opioide, que es la naloxona. Por lo cual preferimos este término para hablar de los fármacos opioides, los analgésicos opioides. ¿Cómo clasificamos a los opioides? Los opioides se pueden clasificar de diferentes formas: por su estructura, existen 3 grupos; por su afinidad con los receptores opioides, si son agonistas opioides, como hablamos los analgésicos opioides, o antagonistas, como la naloxona; por su origen, si son naturales, semisintéticos o sintéticos; y por su potencia, que los clasificamos en 2 grupos: los débiles o menores, o potentes, fuertes o mayores. Algunos conceptos farmacológicos a tener en cuenta, que es importante saber tenerlos presentes y manejarlos, que estos fármacos generan tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un acortamiento, una disminución en la duración de acción, en la intensidad de la respuesta, en la medida que los recibimos de forma crónica.
Se requiere dosis mayores, crecientes, para mantener el mismo nivel de analgesia. Y a su vez, dentro de la tolerancia existe un término o un fenómeno de tolerancia cruzada incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Que la tolerancia para un fármaco opioide a veces no se ve con el fármaco opioide sustitutivo. Y esta es la base farmacológica para la estrategia de rotación de opioides y nos permite hacer variar o jugar con los efectos analgésicos versus efectos secundarios que estos fármacos producen. Cuando no tenemos analgesia deseada con un opioide podemos rotar a otro porque la tolerancia es distinta y a su vez la tolerancia a los efectos secundarios también. Un fármaco opioide puede dar más efectos secundarios que otro en función de la tolerancia cruzada. Hablamos también de un término que es dosis techo, que lo hablamos en el teórico anterior junto con el escalón 1. La dosis techo es la dosis máxima por encima de la cual no aumenta la eficacia y se potencian los efectos adversos. Vamos a ver que los opioides menores sí tienen dosis techo y los opioides mayores o fuertes no tienen dosis techo. Y otro término importante a tener en cuenta, otra característica farmacológica, es la dependencia que generan estos fármacos. La dependencia física podemos definirla como aquel fármaco que provoca síndrome de abstinencia frente a la suspensión brusca del fármaco. Esto es una característica de varios grupos farmacológicos y esto produce una intensa sintomatología neurovegetativa cuando se produce la retirada brusca, por lo cual debemos tener en cuenta esto y debemos evitarlo haciendo la reducción gradual. Y debemos distinguir o diferenciar la dependencia física que producen estos fármacos de la conducta adictiva de la adicción, que se trata o se define como el patrón de comportamiento de uso compulsivo de fármacos. Esto implica otras situaciones o otras características a tener en cuenta que exceden a lo que es la dependencia física. Existe en general manipulación del sistema sanitario, existen consultas múltiples a puertas de emergencia, servicio de emergencia móvil en la búsqueda del fármaco cuando hay una conducta adictiva. Se trata, intentan adquirir el fármaco por otras vías. Existe una gran cantidad de horas de ocupación del paciente para la obtención. Y esto sucede en situaciones muy particulares, se ve muy poco en los pacientes con cáncer, en el paciente con dolor oncológico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar conductas adictivas frente a los opioides? Es tener antecedentes personales de trastorno por abuso de sustancias previas, tener patología psiquiátrica y se ve más frecuentemente en el dolor crónico no oncológico, que luego vamos a ver. Pero hay que diferenciar la dependencia física, que es una propiedad farmacológica que tienen estos fármacos, de la conducta adictiva que pocas veces se ve en los pacientes con dolor por cáncer. Bien, entonces vamos a abocarnos en primer lugar a los opioides débiles. En Uruguay tenemos disponibles dos tipos de opioides débiles, el tramadol y la codeína. Están indicados entonces para el dolor moderado. Hablamos de dolor moderado con una intensidad de la escala visual analógica entre 4 y 6, algunos incluyen el 7, entre 4 y 7 de la escala visual analógica. Ambos fármacos tienen dosis techo y tienen efectos adversos similares a los opioides fuertes, por lo cual vamos a analizar todos los efectos secundarios al final del análisis de cada escalón. Podemos combinarlo con analgésicos no opioides del escalón 1, como habíamos visto en el teórico anterior, con AINES y con paracetamol, pero no deben combinarse entre sí, o sea, codeína con tramadol, ni con fármacos del tercer escalón, ni con morfina, ni con metadona, ni con fentanil. La codeína es un fármaco que produce, que se transforma en morfina a nivel hepático. Es como dar morfina, la diferencia es un profármaco a través del citocromo P450. Esto hace que algunos pacientes, el 10% de los caucásicos, no tengan presente esta enzima del citocromo P450, por lo cual no pueden transformar la codeína en morfina y existe este grupo mínimo de pacientes que pueden no tener efecto, no generar efecto analgésico por la carencia de la enzima. Esto hay que tenerlo en cuenta porque algunos pacientes no responden a la codeína. A la vez, este analgésico tiene propiedades antitusígenas y antidiarreicas. Se utiliza entonces para la tos persistente y en algunos pacientes con diarrea crónica persistente. La presentación de la codeína es bioral y la dosis habitual es 30 miligramos y la vida media y el intervalo adecuado de administrar es cada 4 o cada 6 horas. La dosis máxima es 60 miligramos cada 4 o 6 horas
Y en Uruguay solamente tenemos disponible combinada con AINES, con ibuprofeno, con dipirona o con diclofenac. Y esa es la limitante que tenemos por los efectos secundarios que dan los AINES. La presentación bioral, como vimos, y los que tenemos disponibles son codeína con ibuprofeno, con estas dosis 30 a 400, codeína dipirona 50 a 500, que es la que utilizamos más por los efectos adversos menos frecuentes en el AINE, que es la dipirona. El tramadol es un opioide ampliamente utilizado, es un opioide sintético, tiene efecto dual. Por un lado, tiene efecto analgésico a través de la acción agonista del receptor opioide mu a nivel central, pero también tiene un efecto de inhibición de la recaptación de noradrenalina y serotonina, por lo cual está indicado o es específico también para el dolor neuropático. Este es el efecto que provoca la analgesia en el dolor neuropático. Tiene una buena absorción bioral, por lo cual la equivalencia entre la vía oral y cuando lo vamos a administrar por vía parenteral, ya sea intravenosa o subcutánea, va a ser 1 a 1, no debemos hacer ninguna conversión. Si estamos dando 50 miligramos de tramadol por vía oral, tenemos que indicar 50 miligramos de tramadol intravenoso. Y tiene una vida media entre 5 y 7 horas, por lo cual el intervalo adecuado de indicar el tramadol es cada 6 horas. La dosis habitual es 50 a 100 miligramos cada 6 horas, siendo la dosis máxima 400 miligramos día. Esta es la dosis techo que tiene el tramadol. Y esta dosis techo debemos disminuirla en pacientes debilitados, en pacientes adultos mayores, tratando de no exceder los 300 miligramos día. La precaución fundamental que debemos tener con el tramadol es la insuficiencia renal. En estos casos debemos bajar la dosis y aumentar el intervalo. Y debemos ajustar la dosis al filtrado glomerular haciendo el cálculo del filtrado glomerular a través de la fórmula seca de EPI, por decir una de las formas de calcular el filtrado. Cuando tenemos un clearance de creatinina entre 30 y 59 mililitros minuto, podemos hacer la dosis plena aumentando un poco el intervalo. O sea que en vez de darlo cada 6, darlo cada 8 horas. Si tenemos un clearance, una insuficiencia renal estadio 4, vamos a hacer disminución de dosis y aumentar el intervalo, como dijimos, no excediendo los 200 miligramos día, haciéndolo en intervalos de 12 horas, entre 50 y 100 miligramos cada 12 horas. Con clearance menor a 15 mililitros minuto, la dosis máxima que se plantea son los 100 miligramos día, haciéndolo también con un intervalo de 12 horas, 50 miligramos cada 12 horas. ¿Cuáles son las presentaciones que tenemos disponibles del tramadol? Tenemos presentación bioral a través de comprimidos, que son de 50 miligramos, existen 100 miligramos de liberación prolongada, existen el tramadol combinado con paracetamol, presentaciones combinadas. En estas combinaciones, la dosis que está formulada es de 37,5 miligramos junto con el paracetamol. También tenemos disponible tramadol parenteral, para el uso parenteral, a través de que se puede utilizar subcutáneo o intravenoso. Son ampollas de 100 miligramos que tienen en 2 mililitros. Y después tenemos una amplia variedad de formulaciones en gotas. Existen varias marcas, por lo cual teníamos que tener en cuenta cómo era el gotero para saber cuál era la dosis equivalente a 100 miligramos. Existía un rango interesante entre las formulaciones de cuánto equivalía las gotas a 100 miligramos. Esto desde el año pasado se pudo regular a través del Ministerio de Salud Pública, por lo cual todos los goteros ahora tienen una equivalencia de 28 gotas, lo que equivale a 100 miligramos, que es la dosis máxima por dosis que debe poder recibir el paciente, por lo cual se simplificó el uso. Bien, ¿cuándo vamos a realizar el pasaje del escalón 2 al escalón 3? Cuando el paciente no tiene una respuesta analgésica adecuada, el paciente persiste con dolor pese a estar recibiendo las dosis máximas de tramadol. ¿Y cuándo vamos a realizar esto? ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos teniendo en cuenta que la morfina y el tramadol tienen una equivalencia de 1,8, 1,10, o sea que el tramadol es 8 a 10 veces menos potente que la morfina. El cálculo es, cuando nosotros llegamos a las dosis máximas de tramadol, que son 400 miligramos día en pacientes robustos menores de 65 años, y el paciente no tiene una respuesta analgésica adecuada, vamos a hacer la conversión, vamos a iniciar la analgesia, suspender el tramadol e iniciar una analgesia con 30 a 60 miligramos de morfina oral.
lo cual implica que si la realizamos de forma parenteral, como vamos a ver, tenemos que disminuir a la mitad por la bioequivalencia que luego vamos a ver, que correspondería a 15 a 30 miligramos de morfina parenteral. Vamos a pasar entonces al escalón 3, que son los opioides fuertes. Dijimos entonces, un paciente que no viene respondiendo adecuadamente, persiste con dolor no controlado, pese a dosis máximas de tramadol o de codeína. Pasamos entonces al escalón 3, suspendemos el escalón 2, suspendemos el tramadol y vamos a pasar a prescribir morfina. Y en este grupo también está la metadona y el fentanil, que son fármacos de uso especializado. Estos sí son de uso especializado en las unidades de cuidados paliativos o unidades de dolor. Bien, la morfina entonces es el prototipo del grupo, es un fármaco muy noble que se utiliza para el dolor fuerte, cuando tenemos un dolor de intensidad 7, 8, 9, 10, 8, 10 en algunas descripciones. Su consumo se mide en los sistemas de salud como un indicador de calidad de los servicios. El consumo de morfina a nivel nacional de país se mide en función de esto. Vamos a definir si existe una buena calidad designada para las unidades de cuidados paliativos o para los pacientes con cáncer. Se habla de DEMO, que es la dosis equivalente de morfina oral, que es la dosis de una droga analgésica que brinda el mismo alivio que una dosis determinada de morfina oral. Es la moneda corriente, digamos, vamos a convertir todo lo que tiene que ver con los opioides a qué dosis de morfina equivale. Es un fármaco que se puede administrar por todas las vías disponibles, por vía oral, por vía subcutánea, por vía intravenosa. Y tenemos que tener en cuenta que no tiene una dosis techo, no tiene una dosis tóxica, por la cual no puede brindarse. Esta dosis la va a determinar cada paciente de forma individual y va a estar limitada por la aparición de efectos secundarios que luego vamos a analizar. ¿Cuál es la dosis inicial entonces en un paciente que consulta por un dolor severo, un dolor crónico severo, entre 8 y 10, 7 y 10 de la escala visual analógica, o que no viene respondiendo al tramadol? Como dijimos, vamos a iniciar con una dosis bioral de 30 a 60 miligramos día, en pacientes que no tienen factores de riesgo para toxicidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta? Es la presencia de insuficiencia renal, de insuficiencia hepatocística o un paciente con deshidratación. Cuando iniciamos por bioral, la dosis equivalente de esto que hablamos es 5 a 10 miligramos cada 4 horas. Como la morfina tiene una biodisponibilidad oral de 30 a 50%, o sea, solamente el 30 a 50% de lo que uno administra se va a absorber, cuando hacemos analgesia por vía parenteral debemos tener en cuenta esta conversión y debemos disminuir a la mitad esa dosis, por lo cual la equivalencia de la dosis de la morfina bioral versus vía parenteral, ya sea subcutánea o intravenosa, es 2:1. Cuando iniciamos entonces un paciente, por ejemplo, viene recibiendo morfina bioral y pierde la bioral por vómitos o porque no puede tragar y queremos pasar esa analgesia a la vía parenteral, vamos a dividir a la mitad y vamos a hacer la dosis 2,5 a 5 miligramos cada 4 horas si está recibiendo 5 a 10 miligramos cada 4 horas. Entonces, ¿cuáles son las presentaciones que tenemos de la morfina? Tenemos presentación bioral, que es hay un tipo de morfina que es el más común o el más comúnmente recetado, que es la solución licor de Brompton, esa es la marca registrada que hay en nuestro país. Y existen dos variedades de licor de Brompton. El licor de Brompton de 300, eso quiere decir que 1 centímetro cúbico de licor de Brompton de 300 equivale a 3 miligramos de morfina, y licor de Brompton de 600, donde 1 centímetro cúbico de licor de Brompton va a equivaler a 6 miligramos de morfina. Esto lo tenemos que tener bien claro para calcular cuando el paciente viene y nos dice estoy tomando 3 centímetros de licor de Brompton. Debemos saber si es de 300 o de 600 y hacer el cálculo teniendo en cuenta esto. También existe morfina de presentación en comprimidos de 30 miligramos, y también esos son comprimidos de liberación rápida o liberación inmediata, y también existen comprimidos de liberación prolongada, LP, también con diferentes dosis, entre 30, 60 y 100 miligramos. Y estos se administran cada 12 horas por tener esta liberación prolongada.
La morfina se puede administrar por vía parenteral, como dijimos, y las ampollas, una ampolla de morfina es 1 mililitro que tiene 10 miligramos de morfina y se puede utilizar por vía subcutánea o por vía parenteral intravenosa. ¿Cuál es la precaución más importante que debemos tener frente a la morfina? La insuficiencia renal. Y como dijimos hace un rato para el tramadol, debemos hacer la evaluación del filtrado glomerular mediante las fórmulas de CKD y MDRD para tener claro que a veces los pacientes pueden tener una creatinina de 1 y sin embargo tener insuficiencia renal, un clínico disminuido. Entonces, en los pacientes con cáncer avanzado que requieren morfina siempre debemos tener esta evaluación presente, dado que la insuficiencia renal produce acumulación de metabolitos neurotóxicos como el M3G y el M6G, que son los causantes de efectos secundarios graves que puede dar la morfina en pacientes con insuficiencia renal. Cuando tenemos un filtrado glomerular levemente disminuido, 60-89, pero también entre 30 y 60, debemos disminuir la dosis a un 50% y aumentar el intervalo. En vez de darla cada 4 horas, lo vamos a dar cada 8 horas. Cuando tenemos un filtrado glomerular menor a 30 mililitros minuto, se recomienda no utilizar morfina. Está contraindicada por lo que planteamos recién. Bien, ¿cuáles son los otros dos opioides fuertes que tenemos en este grupo? Está la metadona y está el fentanil. La metadona es un antagonista de los receptores NMDA. Este es el mecanismo principal por lo cual se produce la sensibilización central y es de elección en el dolor neuropático por esta característica. Tiene presentación bioral. En Uruguay no tenemos, pero está poco distribuida la presentación parenteral de la metadona. Tiene una buena absorción, una biodisponibilidad del 80%, a diferencia de la morfina. Y es 5 a 10 veces más potente que la morfina, por lo cual debemos hacer conversiones equianalgésicas en función de la dosis que viene recibiendo el paciente con morfina. Otro aspecto a tener en cuenta de la metadona es la vida media que tiene, muy larga y es variable, entre 8 y 100 horas, y es bastante impredecible. Tiene una amplia distribución en los tejidos y se acumula a nivel de tejido adiposo. El fentanilo es el opioide más potente que tenemos, es 100 veces más potente que la morfina, y tanto la metadona como el fentanil son de elección en los pacientes que tienen insuficiencia renal, que como dijimos estaría contraindicada la morfina con un clínex menor a 30. Existen varias formas de presentación también del fentanilo: transdérmico, a través de parches, que es el de uso en dolor crónico, pero también tenemos intravenoso y transmucoso oral y nasal, que no están disponibles en Uruguay para los rescates en los pacientes con dolor incidental o dolor irruptivo. El parche, que es la vía transdérmica que tenemos, que es el más usado, pues tenemos varias formas de 25, de 50, de 100 microgramos hora. Un parche equivale a 72 horas de analgesia, se cambia cada 3 días. Y es importante tener en cuenta que para colocación de un parche debemos tener el dolor controlado, ya que el inicio de acción del parche es a las 12 a 24 horas después de colocado, y la liberación es errática y no podemos titular opioides, por lo cual una vez que tenemos controlado al paciente y tenemos una dosis estable de opioide, podemos hacer la rotación de morfina a fentanil y colocar un parche transdérmico. Bien, ¿cuáles son los efectos secundarios comunes a todos los opioides? Tanto los débiles del segundo escalón, tramadol y codeína, como los opioides del tercer escalón. Existen varios efectos secundarios. Lo que hay que tener en cuenta o como diferencia principal en relación a los fármacos de primer escalón es que no producen daño orgánico, no producen una lesión orgánica como los AINES, que hablamos de daño en la mucosa gastrointestinal, daño renal o alteraciones de disfunción plaquetaria. Eso no son efectos secundarios que tengan los opioides. Sin embargo, por la distribución amplia de los receptores que existe a nivel de todo el organismo, a nivel sistémico, pueden dar síntomas molestos que debemos tener en cuenta para prevenir y para tratar. Las náuseas y los vómitos es el primer efecto que vemos cuando damos los opioides. Es muy común en la administración del tramadol, pero también de la morfina.
debemos prevenir esto. Entonces, lo que se plantea es dar un antiemético 30 minutos antes de la administración del opioide, y es un efecto que es importante tener en cuenta que también se desarrolla tolerancia, o sea que a las 48, 72 horas de la administración de este opioide, va a tender a desaparecer, por lo cual es un efecto transitorio que debemos tener en cuenta sobre todo al principio del tratamiento. Existen pacientes que pese a esto mantienen náuseas y vómitos, por lo cual va a ser individualizado en cuál paciente vamos a mantener indicado el antiemético como de forma sistémica o reglada. El otro efecto secundario más frecuente que tenemos de los opioides es el estreñimiento o la constipación. Es el efecto adverso más frecuente y no se genera tolerancia, o sea que no se produce acostumbramiento de ese paciente a lo largo de los días, por lo cual siempre debemos tener en cuenta si el paciente moviliza el intestino, cuál es su hábito intestinal, y vamos a tener que prevenirlo de forma permanente. En la medida que el paciente recibe opioides, vamos a tener que mantener siempre un laxante, teniendo las medidas farmacológicas como se vio en el teórico de control de síntomas, teniendo en cuenta las medidas no farmacológicas como la ingesta abundante de líquidos y fibras y laxantes preventivos de diferentes tipos. A veces requiere, la constipación es tan persistente o pertinaz que requiere la combinación de varios tipos de laxantes para tratarla. Y en algunos pacientes obliga a la suspensión del tratamiento por la presencia de fecalomas o de fisuras anales que generan estos fármacos. Por lo cual siempre debemos tenerlo en cuenta y no subestimar este efecto secundario y tratarlo de forma preventiva. Otro efecto secundario que se ve con los opioides es la somnolencia, y esto también se genera en general en las primeras 48-72 horas de la administración, y también se genera tolerancia. El paciente va teniendo menos somnolencia en la medida que en el correr de los días. Debemos tener en cuenta, si la somnolencia es importante, la posibilidad de suspender o descender dosis de otros fármacos que tengan efecto sedante, eh, o requerir la suspensión del fármaco opioide en algunas situaciones que la somnolencia sea excesiva, pero en general se desarrolla tolerancia. Otros efectos secundarios menos frecuentes que pueden aparecer frente a la administración de opioides son las mioclonias, y que se pueden tratar cuando son molestas con clonazepam o ácido valproico, y la presencia o la aparición de delirium o síndrome confusional, y esto se da en general cuando el paciente tiene una insuficiencia renal que dificulta la metabolización de los opioides, de los productos de los opioides, como dijimos, de la morfina, del M3G o M6G, y esto se trata realizando hidratación, realizando antipsicóticos del tipo haloperidol o descendiendo la dosis, y a veces también obliga a la suspensión de los opioides frente a la persistencia del delirium cuando no encontramos otra causa que pueda estar explicando el síndrome confusional. Siempre tenemos que tener en cuenta que los opioides son factores predisponentes del delirium, pero pueden no ser la única etiología, por lo cual debemos indagar bien sobre las otras posibilidades de factores desencadenantes presentes, dado que el opioide lo debemos eh, priorizar para el control del dolor. También existen pacientes que generan que los opioides les provocan prurito, que esto la situación de liberación de histamina, y entonces se puede tratar con la administración de antihistamínicos para evitar el prurito. Y por último, y después vamos a tratarlo, la depresión respiratoria, que es un fármaco que es un efecto secundario que puede estar presente, que es muy poco frecuente, y haciendo un buen uso, titulando opioides de forma gradual, aumentando las dosis de forma gradual y donde está indicado, muy pocas veces se ve este efecto secundario, aunque tenemos que tener en cuenta que puede suceder y que contamos con un antídoto o un antagonista opioide que es la naloxona. Todos estos efectos secundarios están presentes y debemos tener en cuenta que el objetivo debe ser un objetivo acordado con el paciente y encontrar un equilibrio entre el alivio del dolor y la tolerabilidad de los efectos secundarios que pueden desarrollarse, ya que muchas veces el efecto secundario le produce más molestias que el dolor en sí mismo, y como hablábamos en el teórico anterior, siempre esto debe ser individualizado y acordado con el paciente. Cuando los efectos secundarios de un opioide son muy intensos y el dolor persiste, debemos considerar esto que hablábamos de la rotación de opioides, que nos permiten
La tolerancia cruzada incompleta como característica farmacológica nos permite jugar, si se quiere, o poder cambiar un opioide por otro para ver si es más tolerado, mejor tolerado en cuanto al efecto secundario provocado. Bien, siempre que hablamos de los opioides, existe el mito más importante de que los opioides o la morfina provoca adicción y provocan depresión respiratoria. La adicción es, como ya dijimos, es insignificante en pacientes con dolor por cáncer y es poco frecuente en los pacientes con dolor no oncológico. Cuando hay dolor y se indica el opioide, es poco frecuente que se desarrolle. Ya como vimos, los factores de riesgo para provocar adicción de estos fármacos son la presencia de trastorno por abuso de sustancias previas, la presencia de patología psiquiátrica y bueno, y en el dolor no oncológico. Existe una sobreestimación entonces de este efecto que está muy presente, sobre todo entre los colegas, y tenemos que tener claro que esto hay que estar atento, que puede, en esta población especial que hablamos, puede estar presente o desarrollarse, pero no es lo más frecuente. Y la depresión respiratoria es un efecto inherente a estos fármacos cuando podemos darlo en dosis, cuando los damos en dosis altas, pero es poco frecuente realizando esto que planteamos que vamos a ver, la titulación de opioides, aumentar de forma gradual, ir incrementando de forma protocolizada las dosis de opioides, siguiendo las guías clínicas, por lo cual es poco frecuente y tener claro que tenemos la presencia de un antagonista o de un antídoto frente a la aparición. La depresión respiratoria se da habitualmente o se da de forma más frecuente con el uso de la vía parenteral y en el dolor crónico no oncológico. Existe un síndrome que es importante tener en cuenta, pero también que es poco frecuente, que se llama neurotoxicidad inducida por opioides, que es la presencia de mioclonias, que es el síntoma o el signo que aparece de forma más precoz en este síndrome de neurotoxicidad por opioides, la instalación de un síndrome confusional, como dijimos, sobre todo a forma de delirio hiperactivo con alucinaciones visuales o auditivas, y el examen físico podemos encontrar las pupilas mióticas. Este es un síndrome que es el más temido, si se quiere, y como su expresión máxima sería la depresión de conciencia y la depresión respiratoria. Cuando aparece y cuando está presente, obliga a la reducción de dosis si es un síndrome de neurotoxicidad leve o a la suspensión frente a neurotoxicidad grave. Cuando hablamos de neurotoxicidad grave, cuando aparece depresión de conciencia, el paciente está con un Glasgow disminuido y se acompaña de una bradipnea, una frecuencia respiratoria menor a 10 respiraciones por minuto, con desaturación. En estos casos debemos suspender inmediatamente el opioide y comunicarnos con el centro toxicológico, con el CIAT, y tenemos que tener en cuenta que debemos administrar naloxona en conjunto con el CIAT. Bien, pasando por la noche estrellada de Van Gogh, finalizamos con los opioides del segundo y tercer escalón y vamos a hablar de los fármacos coadyuvantes analgésicos que tienen que estar presentes como aliados en toda la escalera analgésica. Los fármacos coadyuvantes son un grupo de fármacos farmacológicamente heterogéneos, actuando en diversos niveles de la cascada de eventos moleculares que suceden en la cronificación del dolor, sobre todo en los mecanismos de sensibilización central. ¿Cómo los definimos? Son los fármacos cuya indicación primaria no es el tratamiento del dolor, pero que poseen propiedades analgésicas en determinadas situaciones clínicas. A su vez tratan síntomas concomitantes que disminuyen el umbral del dolor y por tanto provocan aumento del dolor en general con síntomas de trastornos del estado de ánimo, por ejemplo. Estos fármacos producen analgesia independientemente de sus efectos para los cuales fueron descritos, como los anticonvulsivantes o los antidepresivos o los relajantes musculares. Es independiente al efecto antidepresivo para ciertos tipos de dolor. También se pueden definir como aquel fármaco que es capaz de ampliar la ventana terapéutica. La ventana terapéutica es un concepto farmacológico que hablamos que sería el rango en el cual se puede utilizar un fármaco entre su dosis mínima y su efecto tóxico.
Entonces nos permiten aumentar esta ventana terapéutica cuando, por ejemplo, el paciente tiene un estrecho rango, es un paciente débil, un paciente añoso, con insuficiencia renal, que no podemos aumentar opioides por lo que planteamos hace un rato, ¿no? Por la presencia de que, por la posibilidad de que aparezcan efectos secundarios no deseados y en su máxima expresión el síndrome de neurotoxicidad inducida por opioides que nos obliga a la suspensión. En esos pacientes que tenemos una ventana terapéutica estrecha, nuestros aliados son los analgésicos coadyuvantes. Y es un grupo heterogéneo, como decíamos, y amplio, que incluye antidepresivos, antiepilépticos, relajantes musculares, anestésicos locales, los corticoides, bifosfonatos, la capsaicina como fármaco novedoso y los cannabinoides. Hablaremos mínimamente de algunos que es importante tener en cuenta que podemos utilizar. La amitriptilina, que es un inhibidor, un IMAO, es de elección en el dolor neuropático. Es un efecto, el efecto analgésico que tiene la amitriptilina es independiente de la acción antidepresiva. Es un antidepresivo que se utiliza, es un antidepresivo bastante viejo o antiguo, si se quiere, que tiene muchos efectos secundarios. Nosotros vamos a utilizar una dosis menor para conseguir un efecto antidepresivo. Al principio puede dar un efecto sedativo, lo cual también nos puede ayudar en los pacientes que tienen trastorno del sueño, insomnio, entonces se puede dar, en general se da en la noche, recién apareciendo su efecto analgésico, comenzando a aparecer en el día 5, cuando el efecto antidepresivo, cuando se utiliza para esto, aparece recién a partir del día 15, llegando a su efecto máximo al mes del inicio de este fármaco. Debe realizarse un aumento gradual y debe mantenerse un mínimo de 3 meses. Tiene muchos efectos secundarios, porque es un fármaco que tiene efectos que actúa a nivel del sistema colinérgico, por lo cual tiene efectos anticolinérgicos, la retención de agua de orina, el estreñimiento, la sequedad de boca, que muchas veces obligan a la suspensión del fármaco, también la sedación excesiva o el aumento de peso. Hay que tener precaución con la insuficiencia renal y con la insuficiencia hepatocítica, y como contraindicaciones los pacientes con cardiopatía grave, insuficiencia cardíaca grave, con patología cardiovascular severa no se puede indicar, así como en el glaucoma, en la hipertrofia prostática benigna y en el anciano frágil. Existe otro grupo de fármacos antidepresivos que tienen mucho uso en el último tiempo, que se llaman antidepresivos duales, que son la duloxetina, la venlafaxina y la desvenlafaxina, que tienen un efecto analgésico independiente a la acción antidepresiva y que su efecto es a través de la modulación descendente central, inhiben la sensibilización central. La duloxetina es un fármaco que se utiliza mucho últimamente en el dolor crónico, tanto no oncológico como por cáncer, sobre todo cuando existe un dolor neuropático. Tiene una dosis de 30 a 60 miligramos día, como habitual, con dosis máxima de 120 miligramos día. El efecto se empieza a ver a las 2 a 4 semanas y hay que tener en cuenta que como contraindicación el clearance es menor a 30 de mililitros minuto y en la insuficiencia hepatocítica. Existe otro grupo de fármacos que son los fármacos anticonvulsivantes que se utilizan desde hace mucho tiempo, que también son fármacos antiguos, que están indicados en tratamiento farmacológico de primera línea, en el dolor neuropático. Los bloqueantes de canales de sodio, como la carbamazepina, la lamotrigina, el ácido valproico y el topiramato, y los gabapentinoides, que también actúan a través de la inhibición de la sensibilización central, como la gabapentina y la pregabalina. Estos gabapentinoides hay que tener en cuenta también que debe realizarse un aumento gradual, que los efectos adversos son frecuentes, más frecuentes son la somnolencia, los mareos, la ataxia y pueden dar edemas periféricos, y que tienen eliminación renal, por lo cual hay que hacer ajuste de dosis frente a la insuficiencia renal. La gabapentina tiene una dosis de inicio entre 100 a 300 miligramos día, se empieza con una dosis nocturna generalmente por la somnolencia que genera, aumentando cada 3 días la dosis, pudiendo llegar a una dosis máxima de 2.400 miligramos día. La pregabalina tiene una dosis de inicio de 25 a 75 miligramos día y su dosis máxima es entre 300 y 600 miligramos día. Como otros fármacos coadyuvantes que se utilizan
como aliados en el manejo del dolor por cáncer, los corticoides cobran un rol fundamental. Y el corticoide de elección que utilizamos para el dolor es la dexametasona por su vida media larga. Además de tener propiedades analgésicas, tienen propiedades euforizantes, propiedades antieméticas y son estimulantes del apetito. Entonces, los pacientes con cáncer, con anorexia, se utilizan mucho. Son de elección en el dolor, en la cefalea por proceso expansivo intracraniano, porque disminuyen la hipertensión intracraniana, en la patalgia, en aumento en la distensión de la cápsula de Gleason, por secundarismo hepático y en el secundarismo óseo. La dosis habitualmente utilizada como fármaco coadyuvante es 4 a 8 miligramos día de dexametasona en una dosis única en la mañana y evitar las dosis nocturnas por el insomnio que puede generar. Se puede dar vía oral, se puede dar subcutáneo, se puede dar intravenoso. El efecto adverso, como decíamos, es el insomnio más frecuente, por lo cual debemos evitar la dosis nocturna y recordar que los pacientes que se utiliza de forma crónica o a largo plazo, estamos dando una dosis bastante alta de corticoides. 4 miligramos de dexametasona equivale a 25 miligramos de prednisona, por lo cual, en función del pronóstico estimado, vamos a tener en cuenta los efectos secundarios que pueda generar a largo plazo y considerar en cada situación particular la administración de vitamina D y calcio por los efectos secundarios que genera, pero esto dependerá claramente del pronóstico de cada paciente. Los antiespasmódicos como la iosina o la buscapina se utilizan para el dolor de tipo visceral y se utilizan en dosis de 20 miligramos cada 6 a 8 horas y también se puede utilizar por vía oral, por vía intravenosa o subcutánea. Y después tenemos otros dos grupos de coadyuvantes que también tenemos que tenerlos en cuenta como aliados, que son los relajantes musculares, como la tizanidina, la orfenadrina, el diazepam, con su efecto de relajante muscular, la ciclobenzaprina y el baclofeno, que se utilizan en los dolores vinculados a la espasticidad dolorosa, en el síndrome de inmovilidad. Por último, los bifosfonatos, que son fármacos que están indicados en el dolor por lesiones óseas, en el secundarismo óseo generalmente múltiple, en el dolor por fracturas, en las lesiones líticas que se producen en el secundarismo óseo. Tenemos varios tipos, los que se administran habitualmente son el ácido zoledrónico y el pamidronato. La administración es mensual, es una vez al mes, y tener en cuenta que el efecto analgésico de los bifosfonatos tiene latencia, demora el inicio de la analgesia varios días y así como demora también se mantiene por varios meses. La precaución que debemos tener siempre antes de la administración de bifosfonatos es tener una calcemia porque pueden producir hipocalcemia y una consulta con odontólogo porque pueden producir necrosis mandibular y debe tenerse en cuenta la extracción de piezas dentarias previo al inicio de la administración de bifosfonatos. Bien, para terminar y a modo de resumen de los dos teóricos, vamos a plantear entonces algunos puntos a tener en cuenta para el manejo práctico del dolor por cáncer. En primer lugar, como dijimos y como analizamos en el teórico anterior de forma exhaustiva, evaluar antes de tratar, saber cuál es el dolor, cuál es la causa, la etiología, tiene uno, tiene varios dolores, cuál es el mecanismo fisiopatológico de ese dolor, es un dolor nociceptivo, es un dolor neuropático. Cuáles son los factores que están influyendo en este dolor y tener en cuenta el aspecto multidimensional del dolor. En segundo punto, una vez que evaluamos y tenemos claro cuál es el panorama, cuál es la causa, cuál es el dolor que tiene el paciente, vamos a seleccionar el analgésico de acuerdo a la escalera analgésica en función de la intensidad del dolor. En función de eso vamos a titular los opioides. Vamos a evaluar la función renal y hepatocítica de ese paciente y el estado de hidratación y la edad, si es un paciente añoso, es mayor a 65 años o no. Y en función de eso vamos a indicar dosis fijas de opioide, reloj en mano, según el intervalo definido por el opioide elegido, si es morfina cada 4 o 6 horas, y recordando que siempre debemos indicar una dosis de rescate. ¿Qué es la dosis de rescate? Es la dosis que debemos indicar que el paciente debe recibir frente a crisis de dolor o momentos de dolor que puedan aparecer en el día y que esto puede producirse desencadenado por un traslado, por haber movilizado, por el roce de la ropa. ¿Cuánto va a ser la dosis de rescate? Va a ser el 10% de la dosis total diaria que hayamos elegido del mismo opioide.
Y esta dosis de rescate va a estar intercalada con las dosis fijas, no va a alterar las dosis fijas. No vamos a hacer una dosis, adelantar la dosis fija si el paciente tiene dolor. Esto es importante tener en cuenta porque muchas veces se comete ese error en la administración, que adelantamos la dosis fija que el paciente tenía porque falta una hora para recibir la dosis fija y no es un rescate, sino que es la dosis adelantada y podemos generar relajo. Entonces lo que está indicado es mantener las dosis fijas y entre medio de esas dosis fijas, si el paciente tiene dolor, se indica dosis de rescate, lo cual nosotros vamos a evaluar diariamente y vamos, en función al número de rescates recibidos, definir si el dolor es controlado o no y hacer un ajuste de dosis. Siempre debemos tener en cuenta que los pacientes al inicio del tratamiento con opioides van a poder desarrollar náuseas y vómitos, por lo cual vamos a dar antieméticos preventivos y durante todo el tratamiento debemos indicar laxantes. La mano que indica morfina debe indicar laxantes siempre, por lo que dijimos que este efecto secundario es frecuente y persistente en el tiempo. Vamos a realizar una reevaluación diaria y cada día vamos a ver justamente esto que planteábamos, cuántos rescates requirió el paciente. Si el paciente requirió muchos rescates, vamos a aumentar un 30-50% de la dosis diaria. Siempre tenemos que tener en cuenta la gran variabilidad interindividual que hay en cada paciente. Eh, por lo cual, una misma dosis de opioide a un paciente puede dejarlo muy somnoliento y a otro paciente no provocarle ningún efecto secundario. Entonces, esa susceptibilidad individual la debemos tener en cuenta a la hora de evaluar. Las pautas o las dosis que planteamos son protocolos fijos y después eso debemos ajustarlo en función de cada paciente. No debemos olvidar que debemos elegir un coadyuvante analgésico como aliado según el mecanismo del dolor, según el tipo de dolor, como vimos, existe una gran variabilidad, gran variedad de analgésicos coadyuvantes o farmacológicos o coadyuvantes, y recordar el control multimodal del dolor. Siempre tener en cuenta la barandilla modificada de la escalera analgésica modificada del Dr. Gómez Sancho, el soporte emocional, el apoyo a la familia y la comunicación empática con el paciente. Bien, una vez que que realizamos todos esos pasos, tenemos que definir si el dolor está controlado o no. ¿Cuándo decimos que un dolor está controlado? Esto también es una pauta, ¿no? Es un protocolo. Podemos definir dolor controlado cuando el dolor es de leve intensidad, cuando tiene un EVA menor a 4 en 10, cuando estuvo controlado de esa forma por un periodo mayor a 48 horas y que necesitó utilizar menos de 4 rescates al día. Más o menos lo que se acepta cuando un paciente está controlado es hasta 3 o 4 rescates en el día, podemos decir que un dolor está controlado. Pero también hay que tener en cuenta otros aspectos. Tal vez el paciente tolera un dolor 5 en 10 y para él eso es dolor controlado, o sea que eso es una definición muy individual y pautada con cada paciente. Y sin embargo, de repente tiene un dolor 6 en 10, pero tuvo una mejoría importante en el descanso nocturno, está logrando descansar sin despertares por dolor, tiene una mejoría del estado de ánimo, el paciente ahora se moviliza, entonces también eso, el paciente tenía un dolor 6 en 10, pero estaba quieto, ahora el paciente tiene un dolor 6 en 10, pero puede realizar sus tareas habituales, se puede levantar de la cama, y todo eso lleva a una mejoría del estado de ánimo que hace que el paciente pueda definir, doctora, yo estoy con el dolor controlado, pese a que tenga un número, un EVA 5 o 6 en 10. Por lo cual la tolerancia de cada paciente va a ser distinta y esto que hablábamos del equilibrio entre los efectos adversos que puedan provocarse y el control del dolor, que va a ser muy individual. Sin embargo, hay una minoría de pacientes, pero que es clínicamente significativa y relevante y es importante tener en cuenta, que pueden desarrollar dolor de difícil control. ¿Cuándo hablamos de dolor de difícil control? Cuando el dolor no está controlado, con imposibilidad de aumento de dosis porque aparecen efectos adversos que son intolerables para el paciente. Cuando existe este dolor no controlado y venimos aumentando, titulando opioides de forma rápida, aumentando un 30-50% de forma diaria, triplicando a veces las dosis en pocos días. Existe ahí riesgo de toxicidad inducida por opioides y eh, son dolores a veces refractarios, por lo cual tenemos que tener en cuenta que existen
escalas o herramientas donde se desarrollaron factores predictores de respuesta inadecuada a medidas analgésicas. Y son, en esta herramienta, que es el Monto Classification System for Pain, SSCP, se plantean que los factores clínicos más importantes para tener en cuenta en el control del dolor, que puede desarrollar dolor de difícil control, son la presencia de dolor neuropático. El dolor neuropático es un dolor de difícil control siempre. La presencia del mecanismo de dolor, del tipo de dolor que se conoce como irruptivo o incidental, que es la aparición de un dolor intensísimo que llega a una intensidad 10 en 10 en cuestión de segundos o minutos por un desencadenante que a veces puede ser identificado y a veces no. La presencia de dolor incidental vinculado a un movimiento en el dolor óseo, pero también vinculado a la micción o la defecación en los cánceres en los cánceres de recto o de vejiga, en los cánceres viscerales. La presencia de conductas adictivas, que el paciente tenga como antecedente personal, trastorno por abuso de sustancias, también es un factor de riesgo para desarrollar dolor de difícil control. La presencia de sufrimiento emocional intenso, de estrés psicológico, también predice que tengamos dificultades en el manejo del dolor. Y la presencia de deterioro cognitivo a forma de síndrome confusional, como algo transitorio, o de deterioro cognitivo previo, ¿no? A forma de deterioro cognitivo mayor o demencia. También van a ser elementos que tenemos que tener en cuenta porque probablemente tengamos mayor dificultad para controlar el dolor y se transforme en lo que es dolor refractario. ¿Qué debemos hacer cuando sucede esto? Debemos tener en cuenta estrategias más avanzadas y sí, en estos casos debemos tener en cuenta que la interconsulta o la derivación a unidades especializadas de dolor y cuidados paliativos, porque realmente se transforma en un dolor de muy difícil control para todos. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan en las unidades especializadas? La rotación de opioides, como dijimos, pasar de morfina a metadona o fentanil, entre diferentes formas de administración de estos fármacos. A veces pasamos de la vía subcutánea a la vía oral o a transdérmica y vamos viendo cómo podemos controlar ese dolor, pero como estrategia de rotación de opioides que requiere conversiones específicas de metadona a morfina, de morfina a fentanil, etc. Y el otro aliado que tenemos son los procedimientos intervencionistas, que se denominan el cuarto escalón, que se realizan en conjunto con las unidades de anestesia, la colocación de catéteres para la administración intratecal de anestésicos locales o de corticoides o de opioides intratecales, los bloqueos, la fenólisis y la fenolización de los plexos que puedan determinar una solución más definitiva a través de la lesión de los nervios de forma definitiva para evitar el control, o para evitar el dolor, ¿no? Para disminuir el dolor, este dolor refractario. Bien. Estamos a las órdenes. Recordar que nosotros en la carrera curamos a veces, pero debemos tener siempre en cuenta que debemos aliviar con frecuencia y para eso debemos manejar de forma adecuada los conceptos básicos de dolor. Debemos administrar opioides, debemos saber administrar opioides del tercer escalón como médicos generales y nunca olvidarnos del acompañamiento y del soporte emocional a los pacientes. Les dejo nuestro mail de la unidad de cuidados paliativos, que estamos en el piso 11 a la oeste del Hospital de Clínicas, y mi mail personal por si tienen alguna duda, y quedamos a las órdenes para cualquier consulta. Muchas gracias.